Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Les saludo a todos y a todas en el amor de Cristo Jesús. Muy contento y agradecido de poder estar una vez más junto a todos ustedes para compartir nuevamente un tiempo de enseñanza, un tiempo de la palabra de Dios, un tiempo que nos permita a todos nosotros tener un crecimiento, nos permita por medio de su palabra aprender y reconocer, ¿cierto? Las etapas que estamos viviendo como creyentes. Hablar acerca de la madurez espiritual es un tema que puede darnos para mucho y podríamos hacer de este tema una exposición de muchas clases, de muchos capítulos, y, pero gracias a Dios que hemos podido resumir en cierta medida todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Agradecido también porque ya estamos llegando hoy al último capítulo, a la última parte, por así decirlo, de este tema. Agradezco de una manera muy especial a aquellos y aquellas que han estado pendientes, ¿cierto?, de oír, de escuchar, de conectarse. Sé que para muchos no es muy, a lo mejor muy cómodo por el horario en el que decidimos hacerlo, porque muchos también tienen muchas otras cosas que hacer y entendemos que es difícil poder estar una hora, ¿cierto? A la transmisión, ¿cierto? Escuchando. Sé que para muchos es difícil, para otros es un poquito más fácil. Y bueno, agradezco a Dios por aquellos que han tenido, ¿cierto? La deferencia, ¿cierto? De poder acompañarme en cada transmisión. Ya hemos llegado al último capítulo de ella y vamos a introducirnos rápidamente a este tema, comenzando también por un resumen de todo lo que hemos visto. En todo el desarrollo del tema de la madurez espiritual, eh, hemos hablado acerca de que el propósito eterno de Dios al salvarnos, el propósito glorioso del Señor al rescatarnos, al darnos perdón, al ofrecernos salvación, al darnos vida eterna, es que usted y yo y cada creyente que ha encontrado este camino de salvación, todos aquellos y aquellas que han aceptado el Evangelio, aquellos y aquellas que han sido perdonados, lavados, redimidos por el poder de la sangre, podamos en cierta medida glorificar el nombre de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestros actos, a través de nuestros hechos. Que la gloria de Dios sea revelada de esa manera, y como bien ya lo he mencionado, lo he explicado en clases anteriores, que siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, todo esto nos indica que el propósito final de todo esto es que nosotros podamos alcanzar la imagen de aquel que nos llamó, de aquel que nos rescató. Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Ese es el sentido de la palabra cristiano. Por lo tanto, la meta es Cristo, el propósito eterno es Cristo, la salvación es Cristo, el Evangelio es Cristo. Cristo es todo. En esencia, el Evangelio es Cristo Jesús. Y crecer en madurez, desarrollarnos en la madurez espiritual, tiene ese fin, tiene ese propósito. Todo apunta a que usted y yo podamos ser la imagen de ese Dios invisible también. Bien, ¿qué es lo que hemos visto durante todo este tiempo? ¿Cierto? Las etapas de la madurez espiritual. Partiendo por hacer alguna definición en la primera clase, luego nos introdujimos en las diferentes etapas y cómo cada una de estas se van desarrollando, las características que tienen las diferentes etapas de crecimiento, de desarrollo. Vimos el nivel más
más bajo, por así decirlo, que es la etapa de la niñez, la etapa de la inocencia, la etapa donde no hay mucha comprensión, no hay mucho entendimiento de todo, pero que es una etapa también que debemos de transitar. Vimos la etapa, ¿cierto?, de la adolescencia, la etapa de la rebeldía, la etapa de la juventud, y en cada una de esas etapas la enseñanza nos iba mostrando, ¿cierto?, las características que se revelan en cada una de esas etapas. Características, por lo demás, que eran muy beneficiosas, otras que eran lamentablemente muy perjudiciales para la vida propia de nosotros como creyentes, como también para la vida de la iglesia. Ya vimos lo que significaba ser un creyente y una creyente inmaduro, y las consecuencias que eso trae para la vida familiar, para la vida de fe, para la vida de iglesia también, ¿ya? Pues la más afectada siempre dentro de la inmadurez espiritual va a ser la iglesia. Ya vimos muchos rasgos, muchas características de inmadurez, pero la semana anterior, o más bien la clase anterior, estuvimos viendo ya en la penúltima clase ya un nivel más alto, ¿cierto?, de madurez espiritual, donde aquellos que han alcanzado madurez espiritual, ¿cierto?, ya están pensando de otra manera, actuando de otra manera, están de una u otra manera desarrollando en sí el carácter de Cristo. Y esa es una meta muy difícil de alcanzar, pero no imposible, ya que para Dios no hay nada imposible. La obra del Espíritu Santo es una obra continua, es una obra que no se detiene. El Espíritu de Dios permanentemente está actuando en la vida de todo creyente, en la vida de toda creyente. Por lo tanto, en esa etapa y en esa eh, voy a repetir la palabra, en esa etapa, ¿cierto?, de la madurez espiritual, ¿cierto?, aquel y aquella ha cambiado su forma de pensar, ya es prudente en su manera de pensar, en su manera de hablar, ha desarrollado el carácter de Cristo, está pronto para oír, es tardo para hablar, tiene una actitud de honrar a aquellos que le han guiado, a aquellos que han dirigido su vida espiritual, y vimos, ¿cierto?, que en esa condición de madurez espiritual ya algunos y algunas están preparados incluso para poder desarrollar responsabilidades dentro de la iglesia, dentro de la obra, se le puede conferir ciertos deberes, ¿cierto?, dentro de la obra, y ya hay un carácter de madurez que está desarrollado. Es alguien que está estable emocionalmente, es alguien que no es de doble ánimo, que es un hijo maduro, es alguien que sabe tomar lo bueno, desecha lo malo, y vive sobre la base de un amor sin fingimiento, como dice Romanos capítulo 12, verso 9, ¿cierto? El amor sea sin fingimiento. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la última etapa, y es una etapa que al estudiarla, al desarrollarla, la verdad que va provocando un deseo profundo de gratitud. Por lo menos a mí me sucede eso, de saber que hay hombres y mujeres que están en esta etapa y que son de mucha bendición, ¿cierto?, para el resto de los hermanos, para el resto de los creyentes. Y esta etapa se define como la etapa del pater o Abba, ya que estamos hablando de las palabras griegas, ¿cierto? Pater o Abba. ¿Qué significa ser un hijo pater o Abba? Su significado en el idioma griego es padre. Pater es padre, protector. Ya en el último nivel de madurez espiritual, el pater o el Abba es aquel que ya es padre, ¿cierto? Que es un protector de lo suyo, es fundador, es un iniciador de situaciones, es un proveedor, es un maestro, es un nutridor, un progenitor, es un autor, es fuente, es líder, es pastor, es evangelista, es un maestro. La verdad que
en este nivel ya de madurez espiritual estamos encontrando características que son muy distintas a aquel que es inmaduro espiritualmente. Ya estamos hablando de alguien que ya ha alcanzado su nivel más alto de madurez espiritual. Y aparte de Cristo, nuestro Señor y Salvador, quien vino y se dio a sí mismo, si yo tuviera que relacionar todas estas características de pater, de padre, de protector, de fundador, de iniciador, de proveedor, de maestro, de nutridor, progenitor, autor, fuente, un líder, un pastor, un maestro, un evangelista, un misionero, lo primero que se me viene a mi mente bíblicamente es Pablo, ya un hombre, Pedro, Juan, ya los apóstoles que una vez que han recibido la manifestación del Espíritu Santo en su vida, el poder del Espíritu Santo actúa de manera poderosa en su vida, sanando enfermos, entregando mensajes, evangelizando, Pablo ministrando como un progenitor, ¿verdad? Como un padre espiritual de muchos, como un fundador de iglesia, un iniciador de obras, un iniciador de viajes misioneros, un iniciador de proyectos evangelísticos, ¿verdad? Estamos hablando de un nivel de madurez espiritual que no se consigue de la noche a la mañana, ya que una de las cosas que planteamos en la madurez espiritual es que la madurez espiritual no es el resultado de un evento, no es un evento. No es que yo vaya a un seminario, no es que yo vaya a un congreso, no es que yo vaya a una actividad específica donde se hable de madurez espiritual y yo ya habré alcanzado el más alto nivel de madurez espiritual. No, la madurez espiritual no es un evento. La madurez espiritual es un proceso ya que puede tardar muchos años para llegar a este nivel de madurez espiritual. No es que yo he llegado a Cristo, he llegado al Evangelio, he llegado a la iglesia y en 2 años, 3 años ya estoy en el más alto nivel de madurez espiritual. No, no es así. Es un proceso que cuesta mucho, que tiene muchos altos y bajos, que tiene mucho compromiso, que tiene mucha entrega, que tiene mucha formación, que tiene mucho estudio, que tiene mucha oración, que tiene mucho ayuno, que tiene mucha comunión con Dios. No cualquiera puede llegar a ese nivel de madurez espiritual. Eh, digamos que esta etapa es la etapa de la sabiduría, donde está el consejo oportuno, donde aquel o aquella que está en este nivel de madurez espiritual, ¿cierto? Siempre tiene una palabra de aliento, tiene una palabra de fe, una palabra de ánimo. No es alguien que anda contando su pena, que anda contando su amargura o victimizándose por situaciones específicas, sino que más bien tiene una mirada, una altura, una mirada alta de las situaciones. Ya no es un hombre o una mujer que está dependiendo de otras cosas. No necesita mostrarse débil, necesita mostrarse fuerte, no necesita mostrar nada porque el carácter de Cristo está desarrollado de manera especial en su vida. Ya es la etapa de la sabiduría y esta etapa la alcanzamos solamente cuando hemos caminado con Dios por mucho tiempo. Ya de la noche a la mañana nadie puede llegar a ser un padre, ¿cierto?, en el Señor, una madre en el Señor. Ya, y una de las razones por la que muchos líderes potenciales no se han desarrollado es porque hay falta de padres, de hombres, de mentores, ya, que guíen a otros por un camino de sabiduría, por un camino de consejo, por el camino de la consejería espiritual. La verdad es que estamos a veces muy carentes de mentores en la iglesia, de hombres, ¿cierto? Que puedan guiarnos, ¿cierto? Para nosotros, los más pequeños, alcanzar, ¿cierto? Esos niveles de madurez espiritual que entendemos que son los que verdaderamente producen vida, los que realmente producen, ¿cierto?, mucha bendición en una iglesia. Muchos líderes potenciales no han alcanzado ni no se han desarrollado por la falta, ¿cierto?, de mentores muchas veces. Hay una gran escasez de padres en el cuerpo de Cristo. Y hablemos
yo decía en la clase anterior que muchos abrogan el título de padre espiritual, no llegar y decir yo soy un padre espiritual. Hay toda una trayectoria, hay todo un camino, hay todo un proceso que debe de plasmarse, que tiene que verse en la vida de un pastor, de un maestro, ¿cierto? Para poder llegar a esa estatura, a ese nivel de un varón perfecto, como lo llamaba el apóstol Pablo. Tenemos muchos pastores, ¿verdad? Hay muchos pastores, muchos evangelistas, muchos maestros y profetas, pero muy poco con un corazón de padre, ¿ya? Y eso nos hace entender la falta de madurez en el cuerpo de Cristo, porque la verdad es que uno como pastor siempre orienta y dirige el mensaje a los creyentes, al hermano, a la hermana común de la iglesia, pero todas esas características que hemos visto en el desarrollo de la madurez y la inmadurez espiritual no solamente son visibles en los hermanos comunes de la iglesia, también se ven visibles lamentablemente a niveles pastorales, a niveles de evangelistas, a niveles de maestros, a niveles de profetas. A todo nivel se ve la inmadurez espiritual. Entonces tenemos una escasez de hombres y mujeres, ¿cierto? Que como verdaderos hombres y mujeres de Dios, ¿cierto? Sean capaces de guiar con sabiduría, que sean protectores de las ovejas, protectores del rebaño, fundadores de iglesia, iniciadores de iglesia, proveedores de ánimo, de fe, de aliento, nutridores, progenitores, autores, fuentes, una gracia de Dios desarrollándose en la vida de aquellos que han alcanzado madurez espiritual. Algunas características, ¿cuáles son algunas características de un padre, de un pater, de un abba en Dios? Al igual que el apóstol Pablo, primero tienen un gran anhelo de reproducirse en otro, de capacitar a otro, de adiestrar a otro para que cumplan, ¿cierto?, el propósito de Dios y además enseñarle a que la luz de Cristo brille y cumplan la voluntad de Dios. Es el gran deseo de aquel que busca reproducirse en otros. Que ese más joven, ese que viene entrando el camino, ese que se visualiza, ¿cierto?, como un futuro líder, ¿cierto?, pueda obtener lo que uno ha obtenido para que el día de mañana ese pueda reproducir también lo que uno ha alcanzado, se lo pueda reproducir en otro. Pero se pueda reproducir lo bueno, se pueda reproducir la sabiduría, se pueda reproducir el buen consejo, la buena palabra, se pueda reproducir el buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, una característica especial y muy importante dentro de aquel que es pater o abba es que tiene un gran anhelo de reproducirse en otro. Y ese es el deseo y debe ser el corazón pastoral de todo líder, de todo hombre y mujer que está al frente de una iglesia, poder reproducirse en otros, discipular a otros, enseñar a otros, guiar a otros. Pablo le decía a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí, lo que has visto en mí. Esto también encárgale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo manifestaba y revelaba el deseo de reproducir todo lo que él era en la vida de su hijo espiritual Timoteo y al mismo tiempo animaba a Timoteo a que éste también pudiera reproducirse, pudiera enseñar, pudiera formar, pudiera capacitar a otros para que esos otros también pudieran reproducirse y capacitar, ¿cierto? Y adiestrar a otros también para seguir adelante en la obra del Señor. Es una persona entonces que tiene un gran anhelo de reproducirse en otro. ¿Cuál es otra característica de aquel que ha alcanzado el más alto nivel de madurez espiritual? Es que ha llegado a ser un mentor. Ha llegado a ser un mentor. Y llegar a ser un mentor no es cosa de la noche a la mañana. Un mentor es uno que tiene la habilidad de identificar y desarrollar el potencial de otros. En la inmadurez espiritual, cuando yo veo brillar a otro, veo que otro Dios los está usando, veo que otro los está formando, en la inmadurez espiritual lo que eso me produce a mí es celo, me produce envidia, me produce amargura, dolor incluso. La envidia es algo terrible,
Pero cuando alguien ha llegado a ser un mentor, las habilidades que ve en el otro las identifica para desarrollarla, para que ese se transforme en un potencial hombre y una potencial mujer de Dios. Y ahí comienza a invertir tiempo de su vida, el mentor comienza a invertir mucho consejo, mucha sabiduría, mucha inversión de su vida, de sus talentos, de sus habilidades, todo busca plasmarlo en aquel que lo sigue. Es como un Moisés, es cierto, aconsejando a Josué y guiándole y enseñándole todo lo relacionado en la administración del pueblo de Israel. Es como un profeta Elías, cierto, capacitando y formando a Eliseo, cierto, para ser un gran profeta. Es como Cristo discipulando y enseñando a sus discípulos. Es un Pablo enseñando y formando a Timoteo. Tenemos esas características plasmadas, las podemos encontrar en las escrituras. Y de verdad que necesitamos también en este tiempo encontrar hombres que sean capaces y mujeres que sean capaces de llegar a ser un mentor, una mentora también de alguien más joven, ¿cierto? No solo en edad, sino también más joven en lo espiritual, en el camino, en el desarrollo que tiene de vida cristiana. El, el pater, este que ha alcanzado madurez espiritual o aquella que ha alcanzado madurez espiritual, entiende que para que haya fruto, ¿cierto? Debe invertir mucho en un discípulo y hacerlo a largo plazo. Tampoco vamos a formar discípulos solo en un discipulado, solo en una clase, solo en un tiempo. Los discípulos tardan años en formarse. Un pastor una vez me dijo, yo nunca voy a dejar de aprender, siempre voy a ser un discípulo. Y me lo dijo de forma personal, porque yo se lo pregunté, es un pastor mucho mayor que yo, a quien le debo mucho respeto, lo considero un pater, lo considero un hombre, un consejero, un pastor que ha alcanzado mucha sabiduría y que mientras yo predicaba un sermón en una iglesia en particular, en un tiempo, hace muchos años atrás, siendo más joven que ahora, yo lo veía a él como un hombre anciano, un pastor de mucha gracia y mucha sabiduría y mucho conocimiento. Mientras yo predicaba, él tomaba notas, tomaba notas, tomaba notas, tomaba notas, tomaba notas. Al terminar el culto de ese día, nos fuimos juntos a casa y yo le pregunté, pastor, me llamó la atención que usted tomara notas del sermón. Me dijo, es que nunca voy a dejar de ser un discípulo, nunca va a dejar de aprender. Entonces, formar un discípulo no es cosa de la noche a la mañana y aquel que es padre, aquel que es un mentor, tendrá que invertir mucho tiempo para formar y capacitar a otro. Otra característica de aquel que ha alcanzado el más alto nivel espiritual, que es alguien que equipa a otro. Una de las habilidades de un buen padre es equipar a otros para la obra del ministerio, de aquel que es consejero, de aquel que es mentor, ¿cierto? De equipar a otro para proyectarlo también al ministerio, ¿cierto? Porque eh, el ministerio requiere de hombres y mujeres que por lo menos, como lo dijimos antes, que desde el llamado hasta ser enviado, hay un proceso también, hay un largo tiempo. No es que Dios te llame hoy y te envía mañana. Dios te puede llamar hasta los 15 años, los 20 años, y puede enviarte a los 40, a los 50 años. Ya mientras tanto el Señor se encargará de formar, usted tendrá que prepararse, estudiar, orar. Y aquel que es mentor y aquel que es padre, aquel que está como un hombre, ¿cierto? Puesto ya con mucha madurez espiritual, es este que va a reconocer esas habilidades y va a equiparlo le va a enseñar, va a vaciar todo su conocimiento, su gracia, tratará de transferirla en el sentido del consejo, de la sabiduría, ¿cierto? Para que ese también pueda eh, estar capacitado y equipado, ¿cierto? Para ir a las tareas de un ministerio. Es cosa tremenda, es una tremenda bendición conocer a un hombre así o a una mujer así, con esas características. Es tremendo porque un padre espiritual, un pater,
es alguien que ha desarrollado el carácter de Cristo, no es movido ni agitado por las circunstancias, no antepone los dones, ¿cierto?, por sobre el carácter, es al contrario, en un hombre, padre espiritual, una mujer que es madre espiritual, estamos viendo que se antepone, ¿cierto?, el carácter por sobre los dones, el carácter de gracia, el carácter de sabiduría, de la paciencia, de la bondad. El fruto del Espíritu se desarrolla de una manera especial sobre la vida de aquel y de aquella que ha alcanzado ese nivel espiritual. También se transforma en una fuente. En una fuente, cada vez que un hijo necesita información, acude, ¿cierto?, a un padre y le pregunta: padre, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace esto otro? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto otro? Entonces, el padre, el pater, es también alguien, ese que alcanzó este alto nivel de madurez espiritual, es una fuente, ¿cierto?, de información, de conocimiento, es una fuente de apoyo y que debe estar, ¿cierto?, al servicio de aquel que lo necesita. Un padre espiritual, este pater, este Abba, ¿cierto?, que identifica esta área y este nivel de madurez espiritual, es una fuente de sabiduría, es una fuente de gracia, es una fuente de conocimiento. ¿Conoce a alguien así usted? ¿Cierto? ¿Ha tenido usted un mentor? ¿Ha tenido usted a alguien en quien poner su mirada para aprender? ¿Cierto? ¿A quienes podemos considerar como pater? ¿A quienes podemos considerar como mentores? A aquellos que han llegado, ¿cierto?, a un alto nivel de madurez y de compromiso con Dios, que anteponen el carácter de Cristo en su vida más que los dones, más que los talentos, más que cualquier cosa. Uno ve de manera visible en ellos el fruto del Espíritu desarrollándose de una manera eficaz. Entonces, este pater que ha hecho un esfuerzo durante toda su vida por estudiar la palabra, por capacitarse, por formarse, por asistir a seminarios, por hacer todo lo que se le ha puesto por delante para tener conocimiento, ¿cierto? En el paso del tiempo, una vez que ha alcanzado un alto nivel de madurez espiritual, se transforma en una fuente, Entonces, aquel que es nuevo, aquel hermano, aquella hermana que da sus primeros pasos, aquellos que todavía están en esa etapa de inmadurez espiritual, ¿dónde van? ¿Dónde recurren? ¿Cierto? Aquel que es pastor, aquel que es maestro, aquel que ha alcanzado este nivel de madurez espiritual. Es una fuente, ya es una fuente de información, es una fuente de conocimiento, es una fuente de oración, es una fuente de apoyo y de ayuda para obtener lo que se necesita. En mi vida también he contado con la gracia y el favor de Dios también con hombres que me han enseñado, que me han guiado y que han sido también un pater, ¿cierto?, un mentor, un formador también en mi vida para poder tratar de cometer los menos errores posibles. Otra característica de aquel que es padre espiritual, de aquel que ha alcanzado este alto nivel de madurez espiritual, que es un nutridor también. Ya todo lo que sale de nuestro lomo, ¿cierto?, lo debemos nutrir. Aquel pater, ¿cierto?, debe nutrir emocional, verbal, físicamente a sus hijos, a sus discípulos. Ya, ¿por qué? Porque ama, ¿cierto?, a su discípulo, ama a aquel que lo está siguiendo. El libro de Efesios capítulo 5 verso 29 dice: pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Esa analogía, esa ilustración que Pablo entrega allí en la carta a los Efesios, es una ilustración maravillosa del amor, ¿cierto?, que nosotros debemos de tener por aquellos que nos siguen. Como pastor, como mentor, como maestro, ¿cierto? Debemos de amar a aquel que tenemos en formación, a aquel que está, ¿cierto?, capacitándose y equipándose, ¿cierto?, para el día de mañana ser tomado por Dios para tareas y responsabilidades muy grandes en el reino
en el reino de Dios. Y Pablo dice que nadie puede odiar a su propio cuerpo, sino que al contrario, ¿qué hacemos con el cuerpo? Como bien él dice, que lo sustentamos, lo cuidamos, lo maquillamos, lo ponemos bonito, ¿cierto? Permanentemente. Y de esa manera también Cristo ama a la iglesia, tiene un cuidado, una preocupación permanente por su iglesia, ¿ya? Porque su iglesia, Él pagó por ella, él la compró a precio de su propia sangre, así es que si hay algo que Él ama en esta vida es la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a su propio hijo, decía Pablo también en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Qué tremendo, qué gracia de Dios es la que fluye a través de alguien que ha alcanzado madurez espiritual. Otra característica importante para aquel que ha alcanzado este nivel de madurez espiritual es que también es un progenitor. Ya es alguien, cierto, que, que está, cierto, dando a luz permanentemente a otro. Y es aquel del que uno ve que de sus propios lomos van saliendo otros más como él o como ella. Y aquel que ha sido enseñado, formado, guiado por este pater, por este progenitor, ¿cierto? Tendrá la misma calidad de vida, tendrá la misma eficacia, si no superará, mejorará todo lo que él aprendió o conoció de aquel que lo formó, de aquel que lo capacitó. Es un progenitor, ¿verdad? Y ese progenitor dará a luz a otro igual que a él o igual que a ella. Me emociona pensar en que hay hombres así, hay mujeres así, que han alcanzado un alto nivel de compromiso con Cristo, un alto nivel de madurez espiritual, y uno los puede mirar, los puede observar y puede imitar también su fe. ¿Estamos carentes de mentores? Creo que sí. La iglesia necesita, hoy más que nunca, sabiduría, gracia, conocimiento, que Dios equipe, prepare, forme a aquellos que están ya listos para ser mentores, para ser padres, pastores, maestros, evangelistas, y que la gracia de Dios fluya de una manera especial sobre su vida. ¿Qué otra característica más sobre aquel que ha alcanzado un alto nivel de madurez espiritual? Es alguien que corrige, es alguien que disciplina. Una de las funciones de un padre que ama, ¿cierto?, es nutrir, afirmar a sus hijos, pero también debe corregirlos y disciplinarlos. Debe llamarles la atención cuando se hace lo incorrecto. Aquel que corrige y disciplina, ¿cierto?, está cumpliendo también así la palabra. Ahora la palabra es clara y es precisa a la hora de plantearnos el asunto de la disciplina y de la corrección. Hebreos capítulo 12, verso 6 dice: porque el Señor ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es una manera de comprender el amor y el compromiso que Dios tiene con uno. Porque al percibir las palabras disciplina, azota, uno puede pensar que definitivamente nosotros debiéramos tomar el látigo y azotarlo y dar 40 azotes menos uno detrás de la espalda de alguien. Y no. Él está de una forma mencionando y diciendo que el amor que él tiene, ¿cierto?, ese compromiso que él tiene por la vida de sus hijos, el amor que Dios tiene,
le permite a Él amarnos, disciplinarnos y hasta quizás azotarnos para no permitirnos a nosotros caer, para no permitirnos a nosotros mirar hacia otro lado, desviarnos de nuestra fe. Él nos ama tanto que estaría dispuesto a hacerlo de esa manera si fuera necesario para retenernos, para cuidarnos, para sostenernos, para cubrirnos, para guiarnos, porque Él ama, porque Él corrige, porque Él disciplina y está dispuesto a extremar la situación a manera de protegernos y de cuidarnos. ¿No es esa una muestra del amor de Dios? No debemos entenderlo desde el sentido más, más se me olvida la palabra, pero desde el sentido más estricto o, o de falta de amor, sino que al contrario es una muestra profunda del amor y del compromiso que Dios tiene con sus hijos. ¿Cuál es el compromiso que usted tiene con los suyos, con sus hijos? ¿No estaría dispuesto usted a disciplinar, a corregir o incluso a, no quiero decir golpear ni nada de eso, pero usted estaría dispuesto a extremar las situaciones, las medidas, ¿cierto?, en caso de ver a su hijo o a su hija desviarse o desencaminarse de lo correcto? El Señor también está diciéndonos eso, que Él está dispuesto a extremar toda situación a manera de cubrirnos, a manera de guardarnos, a manera de protegernos. ¿Qué estaría dispuesto usted a hacer por sus hijos? Yo creo que como padre, como madre, estaría dispuesto a hacerlo todo. Y así también aquel que ha alcanzado un nivel alto de madurez espiritual se siente tan comprometido con aquellos que está formando, con aquellos que está equipando, con aquellos que está capacitando, que los corrige, los disciplina, ¿cierto? Otra característica de aquel que alcanzó madurez espiritual, el más alto nivel de madurez espiritual, es que es alguien que alimenta, un padre provee para sus hijos buen alimento espiritual para que crezcan de forma integral. Y por eso el compromiso que tenemos los pastores, ¿cierto?, los que son maestros, los que son pastores de grandes iglesias, el compromiso, y aunque fuera de una iglesia pequeña, el compromiso también es el mismo de alimentar, ¿cierto?, de manera espiritual, de manera consistente a su iglesia. El pastor debe estar preparado, debe prepararse continuamente, formarse continuamente para alimentar al rebaño, para que este rebaño, para que estos hijos crezcan de forma integral. Es un protector también, es un padre por naturaleza es protector, protege su familia física, espiritualmente, es un pastor, ¿cierto?, y que por sobre todas las cosas protege a las ovejas de los lobos rapaces que quieren destruir el rebaño. Ya es un protector, también al mismo tiempo es un proveedor. Ya una de las funciones de un buen padre es aquel que provee para sus hijos, provee de manera financiera, espiritual, las necesidades de su familia. Porque bien le dice Pablo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ya, un padre espiritual, aquel que ha alcanzado este alto nivel de madurez espiritual, ¿cierto?, tiene todas estas características y podríamos hablar de muchas cosas más de un padre, pero el desafío es que cada uno de nosotros es que podamos llegar a ese nivel de madurez espiritual, al máximo nivel de madurez espiritual, que creo que es lo que el Señor desea. ¿No le gustaría a usted ser un formador, un capacitador de otros, de formar a otros, de enseñar a otros, de guiar a otros, de dirigir a otros? Aprendamos a ser como Cristo, aprendamos a ser como el Señor, aprendamos a ser maduros, cabales, íntegros, para que podamos manifestar y revelar el carácter de Cristo en nuestra vida, en todos sus aspectos, en humildad, en sencillez, en compromiso, en amor, en entrega, en lealtad, en todo. Dios desea confiarnos la herencia
como padres, pero para eso tenemos que ser maduros espiritualmente. ¿Y qué debemos de hacer? Debemos de tomar una decisión hoy. Tenemos que tomar una decisión de calidad, de crecer y madurar. Empezar ahora, no mañana, no sentirnos satisfechos en el nivel que estemos, sino siempre desear más de Cristo, desear más del Señor. No estar conforme con el crecimiento de hoy, sino buscar las herramientas, la forma de adquirir gracia, sabiduría, conocimiento, tener un espíritu enseñable, permitirnos que otros también nos enseñen a nosotros, pagar el precio, porque para alcanzar madurez espiritual hay un precio que pagar. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Es que hay que orar más que el resto, hay que estudiar más que el resto, hay que invertir en el reino de Dios, en el sentido de la formación, de la preparación, mientras otros quizás durante las tardes tengan que ver televisión, tú tendrás que estudiar y formarte y capacitarte, pagar el precio, estar dispuesto a que te corrijan, a que te disciplinen, a que te indiquen lo correcto, y cuando hagas lo incorrecto también a estar dispuesto a ser corregido, disciplinado. Hay que tomar la decisión de hacer cambios drásticos en nuestra vida si nosotros queremos llegar a otro nivel de madurez espiritual o queremos alcanzar el más alto nivel espiritual en nuestra vida. Tenemos que empezar con nosotros mismos, buscar un ambiente de crecimiento, buscar las personas que nos ayuden a crecer, personas que nos ayuden, nos inspiren, nos motiven a la oración, nos inspiren a la lectura de la palabra del Señor, al estudio de la palabra del Señor. Por eso es importante tener y orar para que nuestros líderes sean hombres con una visión clara, con objetivos definidos de la fe. Hombres que no nieguen, ¿cierto?, la eficacia del Evangelio, sino que al contrario, hombres líderes llenos de gracia, de amor, de compromiso por la obra del Señor. De verdad que la tarea es ardua para poder llegar a este nivel de madurez espiritual. Déjese influenciar por aquellos que traigan para su vida desafíos continuos, desafíos permanentes, desafíos de fe. Recuerde que la madurez espiritual no es un evento, sino es un proceso que va a tardar bastante tiempo. Entonces, para aquello tenemos que tomar el desafío ahora mismo y empezar a estudiar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Si usted ha estado durante todo este tiempo acompañándome, si esto ha servido para usted, para adquirir un mayor conocimiento, gloria a Dios, comience a buscar a Dios con todo su corazón, hacer que sea personas que le influyan para bien, a hombres y mujeres que sepan más que usted, de lo que usted conoce hoy día de la palabra. Son muchas las características que hemos visto acerca de aquellos que han alcanzado madurez espiritual, pero qué importante sería que usted también las alcanzara. ¿Ya? ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Por medio de las pruebas, las adversidades nos ayudan a crecer, de los tratos que Dios tiene con nosotros, a través de la disciplina, la corrección. Los ministerios de la iglesia nos ayudan a crecer. Hay muchas formas que el Señor tiene para indicarnos el camino a un crecimiento espiritual. ¿Qué le ha parecido, mi hermano, mi hermana? Ustedes que están ahí, los poquitos que me han acompañado durante este tiempo y los que se han agregado con el paso de las horas, con el paso de los días. Estos videos van a seguir circulando, van a seguir estando presentes a través de las redes sociales, pero me gustaría saber qué ha significado para usted este tiempo que hemos tenido, ¿cierto?, en la palabra del Señor y en el desarrollo de este tema de la madurez espiritual.